Esta mañana hacemos una interrupción de la serie de escuela dominical que está dando el pastor Eric Rosales, del secreto de la vida cristiana, porque él ha sido invitado a predicar en la Iglesia Bautista Veriana allá en San Juan, Puerto Rico. Entonces yo voy a dar la lección que corresponde a los estudiantes que están llevando conmigo el curso de doctrina de la iglesia, y vamos todos juntos, los que saben esto, a repasarlo, y los que no, lo vamos entonces a aprender. Y yo les ruego, presten mucha atención, porque esto les puede sacar de muchas dudas. Porque es que nosotros insistimos en decir que nosotros somos una iglesia confesional. Quisiera que abramos la escritura en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3. Primera a Timoteo 3. Vamos a leer del 14 al 16. Primera a Timoteo 3. Dice así la Sagrada Escritura: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. 16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo y le está describiendo claramente para qué es que hay una iglesia en el mundo. Y Dios estableció la iglesia, que es su casa. Aquí habita Dios y la familia de Dios, que debe ser columna y baluarte de la verdad, sostén de la verdad. Eso es la tarea de la iglesia: sostener la verdad y fundamentar la verdad y defender la verdad. Y seguidamente el apóstol hace una confesión. Entonces especifica, en resumen, la fe cristiana, diciendo: el misterio de la piedad es así: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hasta este momento, este es un resumen compacto de lo que es la fe cristiana. Y sin embargo, ya desde aquí se hace necesaria una explicación de qué significa eso. Porque si nosotros solamente decimos: yo creo la Biblia, hay otros que también dicen: yo creo la Biblia, y están creyendo cosas que son herejías que llevan a la condenación. Por ejemplo, solo voy a tomar la primera de frase de la que aquí se confiesa la fe cristiana, diciendo: Dios fue manifestado en carne. Esto es una verdad esencial y básica del cristianismo. Pero vean, ¿qué significa que Dios fue manifestado en carne? Se debe explicar, se debe ampliar sobre eso, porque nosotros no creemos que Dios Padre se hizo carne, y nosotros no creemos que el Espíritu Santo se haya hecho carne. Nosotros creemos que el Hijo se hizo carne, el Verbo de Dios se hizo carne, y eso es lo que nosotros interpretamos por la frase: Dios fue manifestado en carne. ¿Dios quién? El Hijo, no el Padre, no el Espíritu Santo. Entonces, a lo que les quiero llevar es: no solo decir yo creo eso es suficiente, ahora hay que explicar qué significa eso. Y eso es lo que hizo la iglesia desde los primeros siglos. La primera y más básica confesión de un cristiano es: Jesucristo es el Señor. Ya. Después hay que explicar: ¿y eso qué significa? Porque otro puede decir que Jesucristo es el Señor y no entiende lo que implica que Jesucristo sea el Señor. Entonces la iglesia debe confesar la verdad de una manera que le permita defenderla y protegerla de las herejías condenatorias.
Dice el pastor y el doctor Sam Waldron, que hizo un comentario de nuestra confesión: la verdad que debemos defender es la que comenzó a ser revelada en el Edén y que culminó con el establecimiento del nuevo pacto. La iglesia debe tener un correcto entendimiento de toda la revelación de Dios. Quisiera empezar entonces por el caso de la iglesia romana. En un sentido, está siendo más honesta que muchas iglesias cristianas evangélicas. Ellos tienen definido lo que creen en algún lugar. Dice así el Catecismo de la Iglesia Católica: conservar el depósito de la fe es la misión que el Señor confió a su iglesia. Ahora, vamos a poner este ejemplo primero porque nosotros vivimos en un país donde la gente predominantemente es católica. Entonces quisiera hacer referencia a algo que ocurrió recientemente. Ustedes saben que se quemó la catedral de Notre Dame en París, ¿verdad? ¿Qué significa Notre Dame? Nuestra Señora. En el catolicismo, la creencia con respecto a María es la siguiente. Leo de lo que ellos creen. Finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada libre de toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue llevada a la gloria del cielo y elevada al trono por el Señor como reina del universo, para ser conformada más plenamente a su Hijo. Y después dice en el otro apartado: por eso la Santísima Virgen es invocada en la iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro, mediadora. Y por lo menos está aquí escrito. Si usted está de acuerdo, puede pertenecer a esta iglesia. Pero habrá gente que le dice a uno: yo soy católico, pero yo eso no lo creo. Entonces está siendo deshonesto, porque pertenece a una iglesia en la cual usted, que confiesa una cosa y usted no lo cree. Dentro de dentro de esa iglesia que se quemó, dentro de las reliquias perdón, dentro de las reliquias que hay ahí estaba, ¿saben qué? La corona de espinas de Jesucristo. Eso es una reliquia que se preservaba en Notre Dame. Se cree que esa es la corona. No se cree, ellos afirman. De hecho, hay un rito que no sé si es cada primero o último viernes del mes, se saca la reliquia para hacer un acto de conmemoración, de veneración, porque en el catolicismo no es lo mismo venerar que adorar. Entonces dice: veneramos las reliquias, pero está escrito así. Dice: la vida sacramental de la iglesia, tales como la veneración de las reliquias, las visitas a los santuarios, las peregrinaciones, las procesiones, el Via Crucis, que recién vimos, las danzas religiosas, el rosario, las medallas, todo eso está aprobado y es parte de la religiosidad en el catolicismo romano. Entonces la persona me dice: sí, yo soy católico, pero no creo eso, está siendo deshonesto, esto es lo que su iglesia confiesa. Ahora, ¿por qué dije este ejemplo? Porque la mayoría de nuestros hermanos cristianos evangélicos ya no confiesan nada y nada más dicen: yo creo la Biblia. Pero en realidad en esas iglesias hay una diversidad de creencias que no son bíblicas y que ellos las están confesando sí con sus labios, pero no tienen la honestidad de decirlo. Ponga por escrito qué cree usted entonces que enseña la Biblia. Por eso es que comenzaron desde antiguo a hacerse credos. Y está el credo apostólico, el credo niceno, que se llama así porque se formuló en el concilio de Nicea del año 325. Un resumen muy compacto también de la fe cristiana en 12 artículos. Y luego se amplía en el concilio de Constantinopla y por eso se le llama el credo constantinopolitano. Pero ¿por qué se hace? Porque se necesita aclarar la verdad de Dios, porque la iglesia, dice, según leímos, es columna y baluarte de la verdad. Entonces, cuando la iglesia se fue corrompiendo desde los primeros siglos,
el Señor levantó voces para defender la verdad. Los valdenses desde el siglo XII hicieron su confesión, y es muy interesante que ellos inician su confesión de fe diciendo: nosotros creemos los 12 artículos del símbolo llamado de los apóstoles. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque las confesiones no son cosas que surgen de la nada ni de nuevas revelaciones. Las confesiones, primero que todo, se basan en decir: nosotros estamos en línea con los verdaderos creyentes desde antiguo, pero ahora tenemos que confesar ciertas cosas por lo que estamos viviendo. Entonces los valdenses primero dicen: nosotros creemos el credo, nosotros no somos herejes, creemos esos 12 puntos del símbolo de fe. Sin embargo, comienzan a decir que los identifica y los separa de aquella iglesia de Roma. Y ellos dicen que no creen entonces en el montón de festividades adicionales que la Iglesia Católica ha creado, y que no creen en el sacrificio de la misa, y que no creen en el purgatorio. Y oiga cómo lo dicen: no negamos, dice, creemos que solo hay 2 lugares, dicen los valdenses del siglo XII, después de la muerte: el paraíso para los justos y el infierno para los injustos, y negamos rotundamente el purgatorio imaginario del anticristo. Y con eso ellos están especificando que esas doctrinas son del anticristo, todo lo que mancha la verdad. Ok, siguen pasando los siglos, y aquí hay un pequeño repasito de lo que di también en la clase anterior, mis hermanos, pero lo consideré necesario. La primera confesión que hacen los bautistas en Londres en 1644 tampoco surge de la nada. No es que los bautistas llegan y dicen: hagamos nuestra confesión. No, ellos primero que todo se identifican con los hermanos creyentes anteriores a ellos. Y anteriores a los bautistas, ellos se identifican con los puritanos separatistas de Inglaterra, y toman aquella confesión separatista de 1596 y por decir así, la adecúan. Es prácticamente esa confesión, pero especificando en cuáles 2 puntos ellos difieren de los hermanos puritanos separatistas, que eran básicamente el bautismo y la iglesia. Interesante de notar entonces que en Londres, en aquella época, en 1644, se reúnen los líderes de 7 iglesias y comienzan así su confesión: 7 iglesias de Cristo, injustificadamente llamadas anabaptistas. ¿Y por qué empieza la confesión así? Porque ellos eran equiparados con los anabaptistas del continente, y lo primero que ellos quieren dejar en claro: nosotros no creemos como esos anabaptistas, no somos como ellos. Esos grupos eran grupos revolucionarios que hubo serios problemas allá en Alemania, y bueno, y era bastante variado. Había entre ellos unos más sanos, otros más que creían hasta en revelaciones y creían que tenían que establecer la Nueva Jerusalén, tenían un profeta. Entonces, ¿qué hacen ellos? Responsables con el mandamiento de Dios, que dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, tienen que especificar qué creen ellos. Y lo ponen. Esto que les hablaba de la honestidad es muy importante, porque si usted se une a una iglesia, pero usted no está en común acuerdo con ella, usted está siendo deshonesto delante de Dios. Usted debe buscar una iglesia que confiese lo que usted cree que la Biblia enseña. Y por eso nosotros, antes de que una persona realice su solicitud de membresía, si la ha de hacer, tratamos de explicar qué creemos nosotros en lo esencial que enseña la Biblia sobre la iglesia, cómo es la iglesia y cómo debe funcionar. Seguidamente entonces pasa el tiempo, y en 1677 los bautistas publican de manera anónima, y esto de que se publique anónimamente era por la persecución que se vivía en aquellos tiempos. Es decir, si usted confesaba su fe abiertamente en ese momento,
Podía ser encarcelado o dependiente de si usted era uno de esos predicadores rebeldes, hasta lo mataban. Entonces, ¿cómo hicieron estos hermanos? Este es el punto que quiero que consideren. Los bautistas en el 1677 tampoco deciden hacer una confesión así de la nada, comencemos, sino que ellos van y revisan los documentos de los presbiterianos y de los congregacionalistas, y a partir de esa confesión de Westminster, que es excelente en su esquema, en su su sistema es excelente porque va doctrina por doctrina, y a partir también de la Declaración de Saboya de los congregacionales de 1658, ellos entonces redactan esta, pero la pueden publicar hasta el año de 1689, y una de las cosas bellas e interesantes es que ya para 1689 se dice que ya no eran 7 congregaciones, sino alrededor de 100 congregaciones que abrazaban la fe de los bautistas. Entonces, unas notas aquí necesarias para explicar. Las confesiones de fe no pretenden explicar alguna nueva revelación, sino más bien se hacen para refutar comprensiones nuevas de las Sagradas Escrituras. Así fue desde el principio. Cuando se redactaron credos, precisamente es porque habían salido nuevas enseñanzas que se consideraban herejías y había que refutarlas. ¿Y cómo había que refutarlas? Por medio de una confesión de fe. Cuando nosotros enfrentamos hoy en día la definición de matrimonio, que la gente hoy en día ya tiene sus diversas ideas de qué es un matrimonio, puede ser 2 hombres, 2 mujeres, 3 hombres, 2 hombres, 1 mujer, lo que les dé la gana. Nosotros ya hemos confesado en este documento antiguo que un matrimonio, dice nuestra confesión, es la unión de un hombre y una mujer libres, y vea que lo aclara, delante de Dios, una unión que se espera para siempre, no hay ruptura de ese matrimonio. Es decir, no puede repudiarse por las razones no bíblicas a la esposa o al esposo. Entonces nos lleva nos defiende. Si usted se une a la iglesia, entiende que en esa iglesia se considera tal cosa un matrimonio, un hombre libre, es decir, no es casado, una mujer libre, es decir, no es casada, pueden casarse. Y así muchas otras de las doctrinas que están especificadas en nuestra confesión nos defienden. La persona se une sabiendo lo que nosotros creemos. Entonces, puse aquí, las iglesias de Dios deben ser claras y combatir el error. Para que entonces las personas que se unan a esa iglesia tengan bien claro lo que nosotros creemos antes y no después. No después de que ya es miembro y que tiene mucho tiempo de venir, diga, yo no sabía que aquí pensaban así. Eso es falta de honestidad y de su responsabilidad ante Dios, de indagar qué cree la iglesia a la que usted se va a unir. Gracias al Señor, entonces, tenemos esos documentos que son grande ayuda para las iglesias que quieren ser bíblicas. Un dato interesante es, en el catolicismo romano, ellos han definido a veces la iglesia como semper idem. Eso significa, esta es la iglesia que siempre ha estado y siempre hemos sido iguales. Pero si usted revisa la historia, no es así. A través de los siglos y los años, ellos han ido cambiando y adaptándose a las creencias populares. De hecho, en este libro que es el Catecismo, si usted va y lee lo que ellos creen sobre la creación, el lenguaje es que los científicos han indagado y ahora se sabe más sobre la aparición del hombre en la tierra. Y uno dice, ¿cómo la aparición? ¿No es que Dios nos creó a su imagen y semejanza, como dice Génesis? Pero ahí dice así. ¿Por qué? Porque se han adaptado a toda esta religión del evolucionismo.
nosotros necesitamos confesar qué creemos nosotros de la creación. Nuestra confesión dice claramente: Dios creó a este mundo en 6 días. Y ese es el poder de Dios. Nosotros creemos en algo así. Pero entonces, hay alguien que no cree en eso y sí cree en la evolución y se une en una iglesia creacionista, no está siendo honesto. Se deben aclarar doctrinas. Puse, por ejemplo, aquí estas preguntas. Si alguien pregunta, y eso es por herejías que surgieron: ¿se extingue el alma? En cierto momento de la historia comenzaron a surgir herejes que enseñaron que el alma se extinguía, que después Dios en el juicio iba a aniquilar las almas. ¿Hay infierno? Ya muchos niegan la existencia de un verdadero infierno. No hay condenación eterna para muchos. Son universalistas. Algunos creen así, que finalmente Dios va a salvar a todos. E incluso hay quienes creen que finalmente Dios va incluso a perdonar al diablo. Y usted puede asombrarse de esto, pero eso lo creen. ¿Cómo hace usted para refutarlo? Nosotros vamos y especificamos qué dice la Biblia y lo ponemos por escrito. Esto dice la Biblia del alma, esto dice la Biblia del infierno. ¿Y cómo hicieron los valdenses del siglo XII? Nosotros negamos que hay un purgatorio. Creemos que eso es una invención, una imaginación. ¿Quién es Cristo? Bueno, toda la cristología y los credos cristológicos surgieron precisamente por ataques a la verdad bíblica, que el verbo estaba con Dios y que el verbo era Dios. Y el hereje comenzó a negar eso. Incluso el apóstol Pablo, cuando llegó, ustedes recuerdan, a Éfeso y le dice: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Qué responden ellos? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Bueno, vamos a tener que tener una doctrina clara y específica sobre el Espíritu Santo. Del matrimonio habíamos hablado. La más básica confesión, y con la que nosotros empezamos nuestra confesión, es que nosotros solo creemos las Sagradas Escrituras. Pero si es así, tenemos que decirlo. ¿Me comprenden? Yo puedo creer solo la Biblia y no decirlo. Yo tengo que decirlo. Y tiene que quedar constancia de que eso es lo que yo creo. Las Sagradas Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son la única regla infalible de fe y práctica, o fe y conducta, para la iglesia de Dios de todos los tiempos. Eso dice nuestra confesión. Nosotros estamos afirmando ante el mundo y ante cualquiera que quiera leer que nosotros no creemos que después de completada la Sagrada Escritura, Dios dé revelaciones adicionales. Pero entonces lo confesamos. Ahora, vamos a hablar un poquito de ventajas también que tienen. Ya básicamente hemos dicho que es una declaración y defensa pública de la verdad. Y vea que así lo entiende incluso el catolicismo romano. Yo les leí el inicio del catecismo, que realmente el catecismo lo que hace es el vigente, explicar todas las doctrinas que se han corroborado en los últimos concilios. Un concilio de la Iglesia Católica es una reunión de todos los obispos de la Iglesia Católica. Trento, en el siglo XVI, se reunió el concilio en esa ciudad de Trento para combatir a los protestantes, y entonces ellos escriben todo lo que es su fe católica. Luego vienen 2 concilios más, que son el Concilio Vaticano I y el Concilio Vaticano II. Ese último, que se da desde 1962 a 1965, cambió la manera en que cree y practica la fe católica.
o católica romana, porque como hemos explicado una y otra vez, la palabra católica lo único que significa es universal, y la iglesia de Dios es católica, es universal, porque abarca a los santos de todas partes y de todos los tiempos. Esa es la universalidad de la iglesia. Tenemos hermanos en todas partes del mundo y a través de la historia. No somos un grupo aislado que pensamos que solo nosotros nos vamos a salvar y que solo nosotros hemos entendido la Biblia. Hay una catolicidad en cuanto a los fundamentos de la fe. Estamos unidos con nuestros hermanos. Pero le decía que dice, conservar el depósito de la fe. Y por ejemplo, ellos se pronuncian con toda claridad en lo que ellos creen al respecto de la fe. Y ellos dicen, la fe es un don de Dios. ¿Y qué decimos nosotros protestantes al oír eso? Amén. La fe es un don de Dios. Hasta ahí vamos bien. En el siguiente párrafo dice, aunque la fe es un don de Dios, esta se puede perder por diferentes causas, ¿verdad? Y ahí que decimos nosotros, jamás. No puede ser, porque la fe verdadera, según la describe la Sagrada Escritura, tiene esta característica: persevera hasta el fin. Si no, no es fe. Es cualquier otra cosa, es sentimientos, es un cierto conocimiento intelectual, pero fe verdadera no es, porque la fe verdadera persevera hasta el final. ¿Ven la importancia? Entonces, no vamos a hablar sobre suposiciones aquí. La gente no tiene que suponer qué creemos. Nosotros podemos decirle con claridad qué creemos. Lo hemos escrito. Y lo que les decía de estos asuntos de los concilios es que se van modificando doctrinas y se van adaptando según el pasar del tiempo. Bueno, les voy a poner un ejemplo. Hasta el momento, en la iglesia de Roma no hay sacerdocio para las mujeres. Y yo nada más les digo, esto es cuestión de tiempo, porque esa iglesia se adaptará a lo que el mundo pida. Nosotros tenemos que ser fieles a las enseñanzas bíblicas e históricas. Obviamente, si encontramos algo en las enseñanzas de nuestros antepasados que no fuera bíblico, pero estos documentos han pasado la prueba del tiempo. Hace siglos que nuestros hermanos se pronunciaron sobre todas las doctrinas fundamentales y debemos conocerlas. Y aunque algunos, esta es mi posición, por lo menos hasta el momento, no necesitamos una revisión de la confesión, es tan clara y es tan concisa que no necesitamos. Ya se ha dicho lo que la iglesia de Dios debe entender y creer. Y vuelvo a aclarar, estos documentos no son la Biblia, son una confesión, una explicación de lo que nosotros creemos que la Biblia enseña sobre las cosas esenciales y fundamentales del cristianismo. Habrá otras cosas ya periféricas que nosotros no las tratamos y en las cuales las iglesias pueden tener diferentes opiniones y variaciones y seguir siendo hermanos en la fe. Entre más amplia sea una confesión, mayor será la unidad de la iglesia. Si nuestra confesión es solamente un pequeño párrafo y todos estamos de acuerdo en eso, estamos de acuerdo en muy poco. Se abre la puerta para que estemos en desacuerdo en muchas otras cosas. Nuestra confesión es suficientemente amplia para que podamos caminar juntos en común acuerdo sobre la mayoría de las cosas que la Biblia enseña. Otra cosa importantísima es que es una norma pública de comunión y disciplina. Las personas, al unirse a una iglesia, están voluntariamente sometiéndose
al pastoreo de esa iglesia. No se debe aplicar, no tiene sentido bíblico ni apoyo que aplicáramos nosotros disciplina a personas que no son miembros de la iglesia. Y esa disciplina no puede ir más allá de lo que nosotros hemos acordado como iglesia. ¿Entienden? Hay cosas en las que la iglesia no va a normar. Voy a poner un ejemplo ridículo. Es prohibido venir vestido de amarillo en esa iglesia. Esa iglesia no dice nada sobre los colores que usted puede usar en su ropa, porque no hay un fundamento bíblico para tal cosa. La iglesia solamente podrá normar para aquello que tenga un fundamento bíblico. Pero los que se unen a la iglesia deben entender entonces cuáles son los parámetros y qué se espera de ellos. Este asunto de la membresía es bien importante, porque, como estoy diciendo, el que se hace miembro debe entender qué cree esta iglesia. Y el que se hace miembro entra en un estado diferente del simple visitante. Voy a poner el ejemplo que repito mucho, pero que lo considero muy ilustrativo. Yo tengo una hija, y esa hija puede invitar a la casa a amistades, compañeritas o algo. Si ahí están compartiendo en la casa, y si ellas hacen algo inapropiado, yo como jefe de hogar tengo el derecho de llamarles la atención. Pero según lo que sea, lo que hicieron malo, yo debería disciplinar, pero solo tengo derecho de disciplinar a la mía. A los que no son mis hijos, no puedo. Así es en la iglesia. Los que voluntariamente se unen a la membresía son, ahora sí, como hijos que se van a someter a una disciplina. A los que no son miembros, lo más que le podemos hacer es una llamada de atención, un consejo con respecto a qué debería o no deberían hacer, pero no podemos disciplinarles. Sin embargo, voy a ir un paso más allá. Aunque yo no tengo derecho ni puedo disciplinar niños que no sean mis hijos, tampoco significa que en mi casa los niños van a hacer lo que quieran. Dependiendo de aquel comportamiento, yo puedo llegar a decirle a mi hija, a esas amiguitas, a esta específica, no la puedes traer más. Y le digo a la niña, no puedes venir más porque está irrespetando las reglas de esta casa. También entonces en una iglesia, a los que no sean miembros, puede llegar el momento en que los ancianos decidan, esta persona, está bien, no es miembro de nuestra iglesia, pero su comportamiento y sus palabras atentan contra la unidad de esta iglesia. Y podemos decirle, por favor, busque otra iglesia en la cual congregarse y asistir. Y esto es bastante duro, pero es nuestra responsabilidad. La confesión también nos habla de la evaluación de los ministros. Es decir, la Biblia nos dice claramente quiénes pueden ser ancianos de la iglesia, quiénes pueden ser diáconos, personas con ciertas características que se dan en la primera carta a Timoteo capítulo 3, en Tito 1 también. Pero esas personas, sobre todo los ancianos, necesitamos evaluar qué conocimiento y apego tienen a las doctrinas que esta iglesia defiende. Porque esta iglesia está mandada por Dios a ser, como leímos, columna y baluarte de la verdad. Pero una vez que en las iglesias se van descuidando y permiten la entrada y eligen líderes ancianos que no se adhieren a la sana doctrina, que no sabemos qué creen, ahí están por mucho tiempo, pero no sabemos qué creen porque la iglesia no tiene confesión. Eventualmente esas personas pueden ser de gran daño a la iglesia. ¿Por qué? Porque pueden abrazar una herejía, un movimiento novedoso,
o una conducta contraria a lo que nosotros creemos. Así que la iglesia debe ser vigilante de que sus ministros conozcan la confesión, y no solo la conozcan, sean primero evaluados en ella antes de ser elegidos. Ustedes saben que muchas de las herejías, de las sectas heréticas que existen, las iniciaron ministros de iglesias históricas. Ese yo, un pastor bautista, un pastor presbiteriano, un pastor episcopal, y ese fue el que abrazó la herejía. ¿Y qué hizo? Pisoteó la confesión de fe que una vez prometió defender. Así es, y de hecho hay casos que se pueden probar históricamente, como el de Charles Finney, que él mismo, habiendo sido pastor presbiteriano, ni siquiera abrazaba la confesión de Westminster. Eso es algo completamente deshonesto. Quiero llevarlos ahora a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 en adelante. Deuteronomio 6, versículo 4. Este es nuestro más, si se quiere, más básico y compacto credo, el Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Bien? ¿Y ahora qué hacemos con esta verdad? Nos lleva a algo. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Seguimos leyendo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esta es una iglesia confesional. Confesamos la verdad que enseña la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. ¿Y sabe qué se necesita para que esta iglesia deje de ser una iglesia bíblica? Que la siguiente generación se descuide y ya puede tomar cualquier otro rumbo. Y donde hubo una iglesia bíblica, sana, respetuosa de las Sagradas Escrituras, llega a haber no una iglesia, sino, como las mismas Escrituras nos dicen, una sinagoga de Satanás. Son palabras muy duras, pero Cristo fue el que las dijo, que dejan de ser, ya no son una iglesia, sino una sinagoga de Satanás. ¿Cómo pudo pasar eso? Por el descuido en la fe y en la práctica. Y nuestros antepasados, entendiendo eso, entonces dijeron: no vamos a permitirlo, vamos a dejar bien claro qué enseña la Biblia sobre todo lo que es esencial y fundamental, y se lo vamos a transmitir a nuestros hijos, y ellos tienen el deber de transmitirlo a la siguiente generación. Esto es lo que significa Deuteronomio. Pero vean qué triste, en el judaísmo, ¿saben cómo cumplen esto? Físicamente, escribiendo la ley y amarrándose a los brazos y a la... ¿Qué es eso? ¿De qué sirve ahí? Es aquí en el corazón donde debe estar profundamente arraigada la palabra de Dios. Y leo una vez más el texto para que nos impulse a indagar en la confesión. Y de veras, a ser sincero, hay algo de la confesión de fe que nosotros tenemos que usted considere no bíblico. Vaya, indague y hable con los ancianos. Pero es una actitud completamente de holgazanería. Prefiero no, porque eso me lleva esfuerzo. Yo nada más vengo, escucho, oigo y ya. Pero eso
que está diciendo el pastor de que tome la confesión y la revisa, eso me lleva a trabajo. El que quiere buscar la verdad, indaga. Que debe ser claro. Si usted está en una iglesia no bíblica y que enseña una herejía y usted abraza esa herejía, se condenará con esa iglesia. Estamos hablando obviamente de herejías, de cosas que condenan, no de asuntos periféricos. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. La pregunta para que nos llevemos es: ¿conocemos al Dios que decimos adorar? Y estamos tratando entonces de amarlo como aquí se nos pide, porque solo es cuando usted conoce más y más a Dios que podrá amarlo más y más. Que el Señor los bendiga. Si hay dudas, siempre les decimos: acérquese a los ancianos, estamos para servirle. Ahora nosotros tenemos un receso, es un buen tiempo para depositar las ofrendas en las arcas. Y recuerden, hermanos, yo voy a estar dando vueltas a ver si esto lo cumplimos, pero a las 10:25 nosotros tenemos que estar en completo silencio, escuchando el preludio, clamando al Señor en nuestro corazón que nos prepare, porque vamos a tener un culto a las 10:30. Que el Señor los bendiga.